Creatividad es invención, creatividad es imaginación. Es muy clara, ¿no? La raíz vinculada con creación, con crear, con inventar. Y no se puede inventar nada si no se imagina antes. Entonces, es un ejercicio libre de imaginación, donde generalmente inventamos algo que nos puede resultar útil, incluida la belleza, ¿no? Que la belleza hay una discusión sobre si es útil o no es útil, pero eso es algo que tendría que responder cada quien. ¿Cuál ha sido el impacto de la contingencia sanitaria en el proceso creativo? ¿Cómo han logrado los creativos mexicanos estar a la vanguardia durante este periodo? Para responder estas preguntas presentamos nuestra primera charla creativa en torno a la grandeza, la vanguardia y la generosidad de los creativos mexicanos. Le doy la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Marina de Tavira, actriz de teatro, televisión y cine. Rodrigo de la Sierra, artista y escultor. Billy Robsar, productor y fundador de Lemon Films. Modera Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México. Adelante. Sin duda, la contingencia sanitaria ha sido un catalizador para la industria creativa en diversos ámbitos y también ha abierto un abanico de posibilidades en cuanto a nuevos formatos y alcances, especialmente con el fortalecimiento del mundo digital. Así, los creativos mexicanos han tenido que reinventarse y adaptarse a un nuevo escenario para continuar con sus proyectos artísticos y mantenerse a la vanguardia. Yo soy Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes México, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros invitados a esta charla en torno a la grandeza, la vanguardia y la generosidad de los creativos mexicanos en el marco de nuestro foro Charlas Creativas. Nos acompañan Marina de Tavira, actriz mexicana de teatro, cine y televisión, Rodrigo de la Sierra, artista y escultor, y Billy Robsar, productor y fundador de Lemon Films. Me gustaría iniciar esta primera ronda pues conversando de un aspecto que es muy interesante por el entorno en que vivimos. La generosidad y la empatía han sido dos valores fundamentales para la recuperación. ¿Cómo impulsar estos valores no solo entre los creativos, sino también hacia las nuevas generaciones para seguir desarrollando el talento nacional y estar a la vanguardia? Me gustaría arrancar con esta pregunta y me gustaría que Marina de Tavira, por favor, nos pudiera dar sus impresiones en este sentido. Gracias, hola Roberto, Billy, Rodrigo, hola a todas y todos los que y las que nos escuchan. Es un honor y un gusto estar platicando aquí con ustedes. Bueno, lo primero que diría de lo que comentas, que me gusta mucho la palabra que utilizas, empatía. Para mí, toda manifestación artística tiene que ser un proceso de empatía. La empatía, si tratamos de entender qué quiere decir sentir con ir hacia lo otro, ir hacia algo distinto, hacia otra realidad y sentirla como propia. Yo creo que sin duda de eso se trata el arte. Yo pienso que el arte es para la vida, es una defensa de la vida y esto viene de conocer a los y a las otras y sus experiencias y quiénes son, porque yo creo que la empatía no es algo que se da por una buena intención nada más. Hay que hacer todo un proceso de conocimiento, de ir hacia afuera, de conocer a las personas, conocer las historias y después traerlas de vuelta para convertirlas en una metáfora que es el arte en todas sus diversas formas de manifestarse y hablar de eso, pero viene antes de hacer un trabajo que pueda, también utilizas la palabra reconocimiento, y yo creo que para reconocernos hay que primero conocernos. Esa sería lo primero que podría decir al respecto. Marina, muy interesante precisamente este aspecto de conocernos, un aspecto fundamental para la creatividad, y me gustaría que también nos hablara precisamente acerca de este aspecto Rodrigo de la Sierra. Rodrigo, ¿qué nos puedes contar precisamente acerca de este aspecto? Bueno, yo siempre he sostenido que la creatividad es una característica inherente en el ser humano, de cualquier profesión, cualquier actividad que profese,
creo que, primero, bueno, perdón, hola, qué gusto y qué honor estar en este panel con ustedes. Nada más que me quedé en la cabeza y me arranqué. Un gusto enorme. Sí, la creatividad creo que es esta característica que nos distingue en la especie, en donde tenemos la oportunidad de siempre ser proactivos, siempre tener un gesto de originalidad, que la originalidad puede enmarcar el hacer la misma cosa, pero cada uno tiene su sello y muy particular para hacerlo. Y eso es lo que nos va a dar una oportunidad de proponer algo y ser proactivo. Y lo decía, en cualquier profesión, un neurocirujano, un abogado, un contador, o sea, profesiones las más lineales que puedan parecer, creo que se hace alarde de creatividad. En el mundo del arte, pues es fácil poder manifestarlo, porque es la herramienta, es de las herramientas principales que se caracterizan, en donde tenemos oportunidad de explayarnos, ¿no? de abrirnos. Y la manera personal de cada uno, pues uno es en el contacto con la gente, otro es en el contacto con la naturaleza, otro es en el estudio de líneas a seguir para poder conseguir un proyecto, algo que te motive. Entonces, el abanico es muy amplio, pero creo que es una actividad que si la abandonas, te abandona. O sea, es algo que es estar siempre jugando y nunca dejar que este niño se vaya a dormir, que el niño esté todo el tiempo haciendo de las suyas y el abanico pues es amplio, ¿no? Entonces, creo que es una de esas herramientas que no hay que descuidar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y pues tocas un punto esencial que es precisamente el contacto humano y me gustaría mucho que Billy nos pudiera contar un poco acerca de cuáles son los valores precisamente que se deben de preservar dentro de la creatividad. Billy, por favor. Pues mira, gracias primero Roberto, Forbes, a todos, Rodrigo, Marina, un placer compartir este foro con ustedes y pues con quien nos esté escuchando ahorita, porque hoy más que nunca este tipo de foros, este tipo de reuniones, podcasts, videos, así que TikToks, lo que sea, es como que lo que nos ha mantenido un poquito viendo las señales de humo de cada persona que está viviendo una situación diferente. Yo creo mucho en que, y voy a ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, no la pandemia, no el virus, no el COVID, el encierro. El encierro nos vino a ayudar un poco, a poner en un momento, siento que es como cuando eras chiquito y cuando te portabas mal, te decían, ¿qué te decían? Te decían, vete a tu cuarto, enciérrate en tu cuarto y piensa, vete a pensar en lo que hiciste, en lo que estás haciendo. Y creo que este encierro tan masivo, que puede tener sus desventajas, por supuesto, pero me gusta más a mí de repente ver las virtudes de una situación y ahora sí que nos estábamos portando mal y creo que Dios nos mandó a nuestro cuarto a pensar. Y eso a mí se me hace muy poderoso para la creatividad misma, porque estábamos también muy en la superficie de la creatividad. Las cosas que se estaban creando de repente no eran tan profundas. Y para tú ser un buen escritor, director, actriz, escultor, cualquier persona que pretenda demostrar, opinar sobre la condición humana a través de un medio de arte, tiene que conocer a la condición humana de una manera demasiado íntima, a veces espeluznante. Pero entonces yo creo que cuando estás, ahora sí que como decía el papá de todos, Sócrates, know thyself, conócete a ti mismo, y creo que este encierro nos ayudó a pensar, nos ayudó a conocernos a nosotros mismos, y en esa introspección que estamos teniendo y que hemos tenido durante ya un poco más tiempo del que hubiéramos querido que nos encerraran en nuestro cuarto, vamos a sacar cosas muy poderosas. Yo veo que viene
una ola de creatividad demasiado poderosa cuando logremos salir de esto con este nuevo entendimiento de quiénes somos y de esta empatía que, como decía Marina, es de conocerte a ti mismo. Y si te conoces a ti mismo y empatizas contigo mismo y de verdad tienes un conocimiento pleno del ser humano, de la condición humana, la creatividad sale de otro lugar muy emocionante, que hasta el mismo artista sorprende. Muchísimas gracias, Billy. Precisamente en esta parte del autoconocimiento, del diálogo, siempre hemos visto que los creativos mexicanos han ganado muchísimo terreno en el ámbito internacional, no importando las circunstancias, pero siempre sabemos que hay retos que están dentro del mundo creativo, que tienen que vencerse. En este conocimiento que ustedes tienen, me gustaría que Marina nos pudiera platicar de inicio qué es lo que ve como reto a vencer precisamente dentro de estas características que tiene el mercado de la creatividad y pues todo este entorno nuevo. Marina, por favor. Gracias, Roberto. Sí, mira, me encanta, voy a retomar un poco con esto que decía Billy, me encanta, yo también siempre pienso en esa frase de los griegos de conócete a ti mismo y encuentra tu medida, ¿no? Y a partir de ahí es que podemos encontrar cosas que decir. Y tú ahorita hablabas del asunto del reconocimiento internacional y yo diría, ahorita, nada más en este momento, hay 3 directoras mexicanas estrenando películas en el Festival de Berlín, Natalia López, Claudia Santluz, Alejandra Márquez, la película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego, estaba en la lista corta de la Academia. Y todo esto lo menciono y ahorita estoy mencionando mujeres porque también me importa mucho que pongamos atención al movimiento de las mujeres que está siendo ahorita tan importante. Pero efectivamente estaba viendo este reconocimiento internacional, pero nosotros vemos esas películas, yo nos diría, veámoslas, seamos también los consumidores de eso que se reconoce afuera. Nosotros también tenemos que fortalecer y ser consumidores de esas películas, de esas novelas que se están leyendo en otros países. Seamos nosotros también los que escojamos y apostemos por todas esas manifestaciones que suceden y que a veces nada se queda bueno, tal película se estrenó en tal festival mexicano, pero no la vimos. Entonces nos perdimos de conocer esa realidad sobre nosotros que nos estaban mostrando. Que no la dejemos pasar. Que sean nuestro tema de conversación, hagámoslo nuestra prioridad, seamos los primeros en hablar de ello, en escoger, a la hora de que consumimos, escoger el arte que se hace aquí, que nada más, que no sea como un fuego fatuo, yo diría, que eso es algo que hay que fortalecer. Sí, Marina, muy, muy interesante además este aspecto precisamente de conocer precisamente el talento, pero reconocerlo al interior y no solamente a nivel internacional. Muchísimas gracias, Marina. Rodrigo, ¿tú qué opinas en este aspecto? Pues haciendo o retomando un poco lo que Marina y Billy están platicando, efectivamente los griegos abrazaban un concepto muy importante que era el ocio. El ocio tomado como la parte de lo que debe de ser un espacio para uno mismo, en donde tienes la oportunidad de pensar y pensar y pensar. Ahorita nos sobra el tiempo, sí, pero esos deseos con todo este tiempo que nos sobró, si preguntamos quién logró hacer limpieza de su closet, yo creo que nadie. Pero valió la pena porque tuvimos tiempo para readaptarnos a una nueva realidad de la que vamos a vivir a partir de ahora. Y muy padre en este sentido, o sea, en el aspecto en donde vamos no sé, creo que desarrollamos un aspecto de resiliencia, un aspecto de adaptación a las circunstancias, y a partir de ahí volvimos a tener las herramientas de creatividad, de desarrollo, de trabajo, que son lo que nos hacen o lo que hacíamos habitualmente. Estábamos ya muy acostumbrados a plantear nuestro día a día, nuestra estructura de trabajo, nuestra estructura de cómo desarrollar nuestra vida, y ahorita nos volvimos a educar
Y eso, pues, te hace adaptarte a las circunstancias y te hace crecer, te da la oportunidad de innovar. Simplemente esta plática. Esta plática se antojaba mucho en un foro, con un café, reunidos, y no, bueno, es una nueva dinámica en donde no se pierde nada. Nos adaptamos, nos estamos adaptando. Ese poder de resiliencia creo que va a salir en muchos aspectos de la creatividad, desde obras, tal cual del tema, o en el chip de cada uno. Y a partir de ahora se hizo un parteaguas. Hay un antes y un después, una forma de ver la vida antes de y después de. Y creo que eso es lo que nos hace crecer, porque el ser humano puede ser un personaje muy frágil, que sí, el virus, un pequeño virus, nos mató, pero si sobrevivimos tenemos un poder de resiliencia y de adaptación impresionante. Y creo que nos va a dar cosas buenas en cuanto logremos terminar de rebasar este bache. Muchísimas gracias, Rodrigo. Billy precisamente toca un tema fundamental, Rodrigo, que es este tema que es concerniente a la comunidad, el hecho de precisamente despertar de este nuevo panorama. ¿Cuáles son los retos que tú visualizas para poder vencer desde el punto de vista creativo? Mira, es que, a ver, los retos son oportunidades, depende de qué lado los ves, ¿no? Entonces yo veo oportunidades gigantescas. Yo, por ejemplo, como productor y como escritor, he encontrado oportunidades impresionantes de colaboración internacional. Creo que tenemos que romper, que lo hemos hecho, pero de repente no, esta cosa cangrejesca de repente de México, en donde pues nada más hasta que ya no te alcanza el último cangrejo, entonces ya eres chingón, ya no te alcanzaron, entonces ya eres increíble, ya te aplauden. Pero mientras te puedan agarrar, te agarran. Y creo que hay que dejar eso ya a un lado. Creo que ya estamos en un lugar en donde estamos colaborando con gente de todo el mundo, hermanos y hermanas de todo el planeta Tierra. Ahorita esto de Zoom, yo ahorita tengo cuartos de escritores de repente para series con una persona en España, otra persona en Colombia, otra persona en México y otra persona en Los Ángeles. Y es como que eso nunca había sido posible antes. Entonces veo oportunidades gigantes de colaboración para que de alguna manera ya no seamos los mexicanos. Y digo los mexicanos no como que para nada es algo malo ser mexicano, es lo mejor del universo entero y creo que México es, o sea, si yo pudiera escoger dónde quiero nacer, creo que lo hice en algún momento, es México, es increíble, pero hay que quitarnos de repente las cosas, estos estigmas, estas cosas negativas, estas cosas de que si se hacen las cosas peor aquí, y cuando gente como Marina, gente de repente salen y dicen con permiso y las nominan al Oscar y es de que dices, oye, pues, no que era mexicana, ya sabes, es como esta cosa de que dices, pero ¿cómo llegó ahí? Qué increíble, y eso inspira a muchísima gente. Entonces estamos en un momento ahorita clave para entrar, como dice Rodrigo, esta nueva realidad, esta nueva normalidad, digamos, pero también hay una cosa ya a nivel evolutivo, ahora sí que a nivel cavernícola ya, y sé que la gente es terriblemente triste lo que ha pasado con la gente que ha perdido su vida en esta pandemia, es terrible. Y ha habido gente que se ha cuidado, ha habido gente que no se ha cuidado, ha habido gente que se ha cuidado y le ha ido mal, y ha habido gente que no se ha cuidado y le ha ido bien. Entonces, no es culpa de nadie, pero sí hay algo de verdad, repito, y quiero ser muy, muy sensible de la gente que sí perdió su vida en esto, pero la gente que salga del otro lado de esta ola, la gente que logre al final del día superar este momento tan terrible, hay algo adentro de ti, a nivel, repito, de evolución no consciente, que te da un sentido de responsabilidad más fuerte. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo la libré? ¿Por qué yo salí del otro lado? Y eso
eso a veces te das cuenta, te puedes dar cuenta y dices, pues tal vez, y te pones a pensar, es una lista de las cosas que siempre he querido hacer y te avientas el parapente y haces todo y entonces vas a ayudar a ONGs y todo. Y hay gente que no lo va a tener consciente, pero a todos les va a pasar. A todos y a todas nos va a pasar que saliendo del otro lado de esto, y esto es un fenómeno que se ve mucho, se observa mucho en la posguerra, cuando acaban guerras, cuando veteranas regresan de la guerra, hay un sentido de que la vida de antes, ahora sí que pensando en el viaje del héroe y en Campbell y todo esto, que el mundo de antes ya no hace sentido. El mundo de antes está detrás de ti, no puedes regresar a él. Vamos a ir al siguiente nivel de esto, en donde, para terminar la metáfora, regresemos con el elixir en algún momento y le digamos al nuevo mundo, a nuestras próximas generaciones, pues de qué se trata esta vida. Obviamente equivocados, porque cada generación se equivoca y cada generación dice lo que cree y luego llega otra que dice lo que ellos creen, pero al final del día creo que tenemos una responsabilidad muy grande los que estamos acá y más, y ya con esto cierro, con los que tenemos el micrófono, con los que tenemos acceso a las masas, acceso a la gente, acceso a que una obra pueda disfrutarse, verse, tocarse por 100, 500 o 1 millón de personas, que son cosas que al final del día, de acuerdo, bueno, me pongo yo un poco, Rodrigo, nervioso con la parte de la creatividad de los contadores. Esa es la única que yo te diría que me da un poco de miedo, pero estas profesiones tan nobles como contadores, como abogados, es gente que no toca masas, que no toca, y por masas no te hablo de 100 millones de personas ni de 10 millones, te hablo de 100. O sea, alguien que pueda sentarse y dar una obra de teatro y de repente tocar a 600 personas en una noche, es alguien con muchísimo poder. Y pues por estar aquí en tendencia, como dice Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. Y eso es lo que nos toca hacer del otro lado de esto. Muchísimas gracias, Billy. Gracias por participar. Y me gustaría también en esta parte abordar un tema que ha sido fundamental y que tocabas al inicio de tu participación, que es precisamente este papel que juega las personas creativas desde México. Y de este entorno me gustaría preguntarle a Marina y a ustedes, ¿cuál es desde México la aportación que podríamos hacer desde su experiencia que ustedes tienen para conformar una industria creativa distinta en este renacer precisamente de la humanidad a partir de esta nueva etapa? Bueno, yo creo que eso es algo que es un trabajo que no para nunca, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir buscando de qué se trata nuestro decir, de qué se trata, de qué tenemos que hablar, ¿no? Y yo lo que creo es que en el arte, en cualquier tipo de manifestación, teatro, cine, escultura, pintura, literatura, pienso que entre más te vas hacia lo personal, y por personal no me refiero a hablar solo de ti, sino hacia lo particular, más logras tocar lo universal. Es decir, entre una historia va más adentro de una experiencia personal, entonces puede tocar a las personas en todos los lugares del mundo. Entonces, yo diría, como país, yo sí creo que tenemos que vernos y tenemos que ver hacia adentro de qué tenemos que hablar, cuáles son las historias que hay que contar, qué está pasando aquí. Y puede ser a veces terriblemente doloroso y a veces desesperanzador y a veces quisiéramos mejor no ver. Pero yo sí creo que es yendo hacia adentro, escarbando en las miles de experiencias humanas que tiene nuestro país y salir hacia afuera, visibilizarlas, llevarlas a otros también, a otras realidades, y entonces le tocarán a personas en distintos lugares del mundo, aunque sus realidades sean completamente diferentes, pero entre más honesta, entre más particular, entre más, a veces esta palabra es peligrosa, pero auténtica, entonces siento que resonará, y entonces se dará a conocer qué es lo que aquí está pasando. Yo quiero pensar soy a lo mejor a veces muy optimista, pero me gusta pensar que el arte tiene una vocación transformadora de la realidad, ¿no? A veces podríamos decir, vemos las cosas que pasan y el inmenso dolor en el que el mundo a veces está metido, podríamos pensar que para qué, ¿no? Pero yo sí creo que esa es una vocación que no debe parar nunca
para quien ha sentido el llamado de de hablar, ¿no? Porque de la responsabilidad de la palabra, que también decía Billy, y en palabra puede ser una escultura, sin lugar a dudas, es decir, un signo que comunica algo y ser responsables con eso, como porque hablas en voz alta, a ser responsable con el mensaje, entender el éxito también como lo que un poco te contiene en su propia etimología, que es ser capaz de entregar el mensaje. No nada más como recolectar fama, reconocimiento, seguidores, o no, ser capaz de entregar el mensaje y por lo tanto antes saber cuál es y cuál es también de todas esas otras voces a las que quieres dar sonido, signo, visibilizar, ¿no? Muchísimas gracias, Marina. Y precisamente en ese proceso inacabado que es el aspecto creativo y además el contar un mensaje, me gustaría que Rodrigo nos contara precisamente qué es lo que ve dentro de esta temática en cuanto a cómo aportar desde México, desde su campo creativo. Bueno, digo, reforzando un poquito lo que Marina, muy interesante, pero no es perspectiva, es una realidad. El mundo del arte tiene una misión. Es un lenguaje no verbal, es un lenguaje generado de los sentidos de una persona y van dirigidos a los sentidos de otra persona. Por eso no existen fronteras, nacionalidades, idiomas, edades, posición socioeconómica. O sea, tampoco todo lo que hace el artista es arte, ni todo lo que llega al espectador va a transformarlo de la misma manera. Por eso es una búsqueda. El artista está en la búsqueda de la obra, sea el escritor, sea el actor, sea el cantante, sea cualquier disciplina artística y también yo sigo insistiendo, es una cualidad del ser humano que la tenemos. Es más difícil para otros desarrollarla, pero por favor, los científicos que desarrollaron la vacuna, alarde de creatividad, Dios mío, o sea, impresionante. Que es la dificultad, la utilidad, o sea, el conocimiento con la innovación para poder llegar a un punto más que diferente, original, o sea, presentar una propuesta que pueda dar una solución. En cuanto me regreso al tema de la creatividad, que tenemos, no diría yo misión, pero sí existe una responsabilidad, como dice Billy, o sea, eso no te salvas. El que expone, se expone y el que exhibe, se exhibe. Entonces, si tú presentas una obra que va a ser vista de cualquier índole, pues es tu voz la que está hablando. En este lenguaje, cuando mencionaba Roberto, de manera internacional, pues cada vez esta parte no existe el arte de esta parte o esta parte, es abierto. Y la competencia es mucho más dura, porque estamos en una gran olla todos, que puede existir ciertos caminos en donde el espectador o el reflector pueda ser masivo de alguna forma u otra. Bueno, pero eso es circunstancial. Eso, al final del día, cuando uno manda este mensaje no verbal, este mensaje sensorial, que puede ser leído en China, que puede ser en Italia, ¿qué es lo que busca? Busca crear este parteaguas. Te digo, no todas las obras ni con todos los espectadores, pero cuando logra tocar de un artista en especial una obra, se forma un parteaguas y la vida ya no se ve como era antes. A partir de ahí empiezas tú a generar nuevas ideas. En ese momento la obra ya no es importante, ya puedes deshacerte de la obra, porque lo que hace es una onda, o sea, como la piedrita que avientas en el agua y se va formando esa onda, ya tu forma de actuar, tu día a día, tu despertar es diferente.
para con otra persona y con otra persona y con otra persona, y esa persona va a actuar diferente y diferente y diferente. Entonces, yo no lo veo igual que él, o sea, con un positivismo inerte. No, no, no. Creo que sí es una oportunidad muy importante en donde el hecho de haber estado contenido tanto tiempo nos da la oportunidad de que surjan cosas muy, muy interesantes, muy gratificantes, porque sin que suene a algo exageradamente romántico, la humanidad está entrando en un rollito más de conciencia. Y creo que todas estas nuevas formas creativas, lo puedes ver, acaba de ser la feria de arte Sonamaco. Cantidad de pintura que estaba medio en el abandono, o sea, está regresando la mano. Entonces, pues 2 años contenidos, o casi 2 años, pues hubo forma de poder de forzar la mano, volverla a poner a trabajar, y cantidad de obra de pintura padrísima. Entonces creo que sí vienen propuestas muy interesantes, y a nivel internacional, pues cada vez se está deshaciendo este mito. Que cuesta trabajo, pues cuesta el mismo, o sea, cuesta muchísimo trabajo. Ya sea antes costaba, pero ahorita está la oportunidad de que lo que trabajes tiene la oportunidad de abrir un abanico y ser visto de manera internacional, romper barreras. En el mundo de la creatividad, tal cual del mundo del arte, en cualquiera de sus disciplinas, pues de alguna manera tenemos esa bendición que la gente está ávida, el espectador está ávido de ver todo lo nuevo, todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, nos abren las puertas o nos dan la oportunidad de estar o de presentarnos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Billy, desde la parte de las aportaciones, ¿cuál sería la aportación que podríamos dar o que podría dar, por ejemplo, desde tu ámbito creativo? No quiero entrar en política, pero creo que el gobierno tiene una responsabilidad muy importante con el arte, y tiene que apoyar más al arte, y tiene que dejar de quitarle frutos a un árbol que todos estamos tratando de que crezca. Y no lo digo con este gobierno, lo digo en general. Siempre ha habido esta cosa en donde el arte se ve un poquito como, sí, esos artistas, vamos a darles tal o vamos a hacer tal. La derrama económica que significa y va a significar, o sea, pongamos una cosa en perspectiva. Está Amazon, Netflix, Disney, ahorita Univision con este merger nuevo. Estoy hablando de plataformas de video on demand. Se van a hacer, y se está pretendiendo que se hagan, por lo menos de cada plataforma, unas 20 series al año. Estás hablando de que de repente están pidiéndole a México 100 series al año, si te vas bajita la mano. Ponle, vamos, 80 series al año, más bajita la mano. No hay la gente, no hay suficiente gente para atender esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se nos está yendo chamba, y no hablo de Lemon, hablo de la industria y la derrama que cada serie que haces, cada película que haces, alimenta a 200 familias por 6 meses, 5 meses, 6 meses. Imagínate lo que puede ser eso, 200 familias hay que hablar de nuestros amigos creativos contadores, pero hay 200 familias de repente estás hablando de 80 series. O sea, ¿cuántas familias de verdad es eso? ¿Y cuántos países nos están comiendo el mandado? Porque tienen incentivos fiscales, déjate fiscales, estatales. Esto es lo más importante. México está centralizado en el DF, y no hay nada más importante para un artista, para un escritor. Si yo pudiera decir, quiero una varita mágica, ¿cómo ayudo a escritores a escribir mejor? Que viajen lo más posible, que conozcan su país, que conozcan a diferente gente, que no estén nada más en su departamento ahí sentados escribiendo, que puedan viajar. Entonces es lo que nos está pasando ahorita. Si no tenemos cuidado, vamos a perderlo,
es que ahorita México es la meca de producción, hablo un poquito de mi trinchera, ¿no? En el sentido, la meca de producción audiovisual en toda América Latina. Y hasta España está viniendo a abrir oficinas ahorita aquí a México, pero si no tenemos cuidado y no logramos que los estados puedan darte ciertos, no sé, si, incentivos, vamos a decir incentivos para no meternos en específicos, pero cualquier tipo de incentivo, pues la gente, uno, se va a quedar filmando en México, dos, ya no cabemos en México, en el DF, y tres, pues, ¿por qué vas a filmar acá si te vas a, digo, lo voy a decir, pero si te vas a Colombia y te regresan el 40% de lo que te gastes? O te vas a República Dominicana, o incluso te puedes ir hasta Canadá y te regresan un porcentaje importante de lo que te gastes. ¿Por qué voy a filmar acá? Prefiero construir la Condesa, digo, no lo voy a hacer porque no, pero prefiero construir una cosa que se parezca a la Condesa y filmar mis cosas allá y no tener problemas. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner las pilas en eso. Creo que a nivel arte, si nosotros apoyamos más al artista, no como un loco ahí que está hablando y que de repente 2 o 3 personas se juntan cuando se sube una caja de jabón. O sea, hay que apoyar al artista como un mensajero, como una mensajera, como un mercadólogo repito y regreso siempre a la condición humana, de quiénes somos, cómo somos. Y hoy la barrera de llegar a otros países, de verte en otros idiomas, ha desaparecido. O sea, hoy ya una serie coreana es la serie más vista del mundo, no una serie gringa. Déjate, no estoy hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, que era el máximo de máximos. Ya una serie coreana le gana. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que ya no estamos trabajando para México, estamos trabajando para todo el mundo. Y subrayo y pongo highlighter a lo que dijo Marina hace rato, de que entre más específico una historia es, más universal es. No se trata de, como ahora ya nos van a ver en Corea, metamos un coreano, y como ya nos van a ver en Italia, metamos un italiano, y hacemos esta cosa rara que tiene uno de cada uno y no sabe a nada. Entonces, lo que tiene que saber esto es a ese lugar, no nada más en Puebla, sino en esa esquina, en ese lugar en Puebla donde hacen el mejor tal de no sé cuánto, y en ese cuarto hay una familia que es súper interesante. Y el de Corea va a querer ver a esa familia. No quiere ver algo donde, de repente sale un coreano. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que han hecho todos los países que han tenido éxito a nivel mundial, es que han hecho historias específicas que les duelen a ellos, y entonces por eso las vemos, porque conectamos con eso que nos une a todos antes de que hubiera fronteras. Muchísimas gracias, Billy. Me gustaría en esta parte, pues ya con este sabor a despedida, ustedes citaban al inicio, pues muchísimo a los griegos, hablaban precisamente de estos diálogos, de conocer a sí mismo. Yo imaginaba este gran banquete. A manera de cierre, me gustaría pues que en esta parte nos pudieran dar pues una especie de brindis, de buen deseo, sentados precisamente en este banquete a punto de retirarnos. Marina, ¿cuál sería para ti pues el brindis que harías precisamente dentro de este cierre de la conversación, que ha sido de verdad deliciosa, exquisita? Un brindis con mi café. Pues mira, yo quisiera brindar, o más bien es un deseo, de que no, y lo voy a decir a título personal, porque solo puedo hablar de mí, que no me quiero olvidar de las cosas que me propuse cuando empezó este momento que llevamos viviendo ya un rato, que me decía todo el tiempo, ojalá de verdad este momento nos haga mejores, nos haga más conscientes, como decía Rodrigo, sobre la conciencia. Ojalá, y de repente la realidad se impone, volvemos a entrar como en los mismos esquemas, volvemos a consumir de la misma manera, se nos empieza a olvidar otra vez el planeta, todos esos buenos deseos que teníamos cuando estábamos muy, muy encerrados, ¿no? Entonces, como no olvidar eso y no olvidar también que los límites de la realidad son una oportunidad para imaginar de otra manera, imaginar otra forma de hacer las cosas. De repente yo, que soy una persona muy de teatro, los teatros estaban cerrados y entonces fue, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Ya, pues que no haya actores, que solo haya espectadores, los metemos así. No, entonces la imaginación, ¡pum!, ¿no? Empezaba a pensar en nuevas formas, ¿no? Como no olvidar eso, olvidar que también seguimos ahí, que todo este momento también nos puso ahí en los ojos como una urgencia
que tiene mucho que ver con el planeta, que no lo olvidemos, eso sería mi brindis, porque no lo olvidemos y que no nos volvamos a meter en el mismo carril y que sí, por favor, logremos pues ser mejores. Billy, por favor, nos gustaría mucho escuchar este brindis creativo de tu parte, por favor. Hay un deseo parecido al de Marina un poco de decir, hijo, no vaya a ser que salgamos de esto igual que como entramos, porque eso sí sería una tragedia, eso sí sería muy, muy peligroso, que salgamos y ahora sí ya regresemos todos a nuestra vida igualita que era antes. Yo creo que tenemos una oportunidad siempre en estos momentos de hacer una síntesis muy bonita entre lo que otros saben y lo que lees y lo que estudias y quién eres tú. Y entonces sale tu aportación a la información colectiva de la humanidad, ¿no? Cuando te paras en los hombros de gigantes y lees, yo no he leído más libros en mi vida que en este encierro, o sea, he leído libros como loco, y entonces ahí es muy rica la ecuación porque ya entra, bueno, pues esto es Billy, esto es lo que es mi esencia, esto es lo que yo he recopilado en mi vida y entonces leo nueva información, analizo nuevas cosas y entonces formo esta síntesis que me van a ayudar a decir algo más interesante saliendo de aquí. Entonces yo le deseo muchísimo a la gente que está a punto de salir de esto, que creo sí, que ahora sí estamos a punto de salir de esto, especialmente porque el Omicron pues no muerde tanto, sí contagia, pero no muerde tanto como antes, y la gente está teniéndolo y puede ser que la inmunidad de manada pueda llegar a nuestras vidas más rápido de lo que pensamos. Entonces, estoy con muchos deseos de contar mis mejores historias, de escribir mis mejores guiones, de producir mis mejores series y películas, obras de teatro, lo que me permita la vida. Y brindo por todo lo que toda la gente va a poder decir habiendo pasado por este momento tan único en donde la humanidad entera se encerró y donde tuvimos tiempo para pensar y para reordenar metafóricamente nuestro closet, ¿no? Creo que eso es clave, es importante y es dejar de vivir en el miedo, que todos tenemos muchísimo miedo, o sea, el ser humano vive, más bien sobrevive por el miedo, gracias al miedo, y es muy adictivo el miedo. Hay que irnos más hacia la seguridad, irnos más hacia la abundancia, no la escasez, hacia cosas que nos abran más la mente creativa y dejar el miedo para momentos donde sí es importante tener miedo, pero no el miedo como un status quo. Eso le deseo yo a la gente que nos escucha y que no nos escucha, porque también les llega el mensaje a los que me escuchan. Muchísimas gracias, Billy, y salud por este deseo. Y me gustaría pues brindar ahora con Rodrigo, precisamente, ¿cuál sería para ti este motivo, Rodrigo, este deseo que tendrías para la creatividad? De por sí la creatividad en circunstancias tradicionales, si la abandonas, te va a abandonar. Ahorita tuvimos esta oportunidad de tiempo tan valioso que es, yo creo que lo más importante que tenemos. Estuvimos guardados, tuvimos tiempo de hacer mucho análisis, no de trabajar o proponer, sino a dónde queremos ir y qué queremos realmente hacer. ¿Para dónde va nuestra labor del día a día? Creo que tuvimos tiempo, ahora sí, para poder desfogarnos, sacar en privado, en solitario, estas frustraciones, estas pérdidas, estas carencias de más, bueno, el mexicano somos bien apapachadores, bien abrazadores, nos encanta estar de abrazo y beso y mostrar afecto. Bueno, esta nueva realidad nos hace reeducarnos y creo que sí tengo confianza plena de que estamos en la recta final.
Y una vez que demos este pequeño brinco, van a salir cosas bien padres, va a haber propuestas bien interesantes, donde estos nuevos nosotros, traemos un chip que fue una reeducación. Haz de cuenta que el virus nos demandó y nos puso en arraigo domiciliario. Bueno, pero en este tiempo tuvimos oportunidad para querer darnos cuenta qué es lo que realmente queremos proponer. Generalmente vamos en un rush en la vida, no sé, bueno, Marina, Billy, resultados que han tenido a lo largo de su trabajo, que ya lo dan por contado. Vamos con un acelere, que van pasando las cosas, suceden. Bueno, ahorita es tiempo de voltear a todo lo que sucedió y saborear todo años de trabajo, años de estar intentando proponer una idea, buscar la pieza que te nombre, que te haga ser. Entonces, en este espacio, pues sí me gustaría brindar, porque una vez que terminemos, sí estamos terminando, estamos saliendo de esto. En ese instante, pues ver todas estas ideas, todas estas propuestas que tuvimos mucho tiempo para pensarlas, no dejarlas ahí, no dejar que queden inertes, que salgan. Debe de ser algo que nos apoye. ¿Me encerraste? Sí, ok, estoy encerrado, pero deja que salga y vas a ver, vengo recargado. Salud. Me gustaría también brindar, pues, desde esta parte del equipo de Forbes por ustedes, por seguir contando las historias de los creativos mexicanos, de los creativos que están haciendo historia, porque al final de cuentas estamos en una etapa sumamente histórica. Entonces, pues, permítanme brindar por ustedes y para seguir contando historias como la de Marina, como la de Rodrigo, como la de Billy. Por favor, muchísimas gracias por esto y brindo por ustedes, de verdad, por la creatividad en México. Gracias, Robert, muchas gracias. Y gracias al equipo de Forbes, a Mariano, a toda la gente de allá. Muchísimas gracias por este espacio. Y al público de Forbes le damos las gracias por habernos acompañado precisamente en esta charla de creativos y los invitamos a que no se pierdan las siguientes conversaciones con otros creativos mexicanos. Por mi parte es todo. Mi nombre es Roberto Arteaga, editor adjunto de Forbes, y fue un gusto acompañarlos en esta sesión. Muchísimas gracias.